En las fuentes que vamos a analizar hoy hay un ejemplo que, la verdad, es difícil de quitarse de la cabeza. ¿Cuál? El de un hombre que golpea a su mujer a pesar de, y cito textualmente, decir que la ama. Uf, sí. Es una contradicción brutal. Totalmente. Te obliga a preguntarte cómo es posible algo así. O sea, ¿qué tipo de fuerza puede anular el amor y convertirlo en violencia? Claro. Y, yendo a una escala menos dramática, pero que nos toca a todos, ¿por qué repetimos patrones que nos hacen daño? Es como si una parte de nosotros no estuviera de nuestro lado. Esa es quizá la pregunta más incómoda y a la vez más fundamental que se ha hecho al psicoanálisis. Y tiene una respuesta, ¿eh? Aunque no es una respuesta precisamente tranquilizadora. Pues esa es nuestra misión en este análisis, intentar entender esa respuesta. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto, yo diría que clave, del psicoanálisis, que intenta explicar esa fuerza, la pulsión. Ujú. Y para guiarnos vamos a usar un texto muy directo de Hernando Bernal que se titula ¿Qué es la pulsión de muerte? A ver si conseguimos, pues eso, desentrañar qué es esta fuerza y por qué tiene un nombre tan oscuro. Y es importante decir desde ya que este concepto, la pulsión, es el intento del psicoanálisis de nombrar algo que otras psicologías a menudo no abordan tan de frente. ¿Así? Sí. Es la explicación de Freud a por qué el ser humano tropieza una y otra vez con la misma piedra. Y no por accidente, sino porque hay algo dentro que le empuja directamente hacia esa piedra. De acuerdo. Pues para empezar a resolver el enigma de ese hombre que ama y golpea, el texto nos da una definición inicial. Describe la pulsión como eso que empuja a un ser humano a hacer lo que no debe. Que es una definición muy amplia, claro. Exacto. Fumar no es lo mismo que matar, vamos, aunque los dos entren ahí. La pregunta es, ¿cómo se vive esa fuerza desde dentro? Aquí es donde el autor nos da la clave. Lo importante no es tanto el acto en sí, sino la frase que lo acompaña en la mente de la persona. Una frase que es casi una sentencia. ¿Y cuál es? Lo que no puedo dejar de hacer. Fíjate que no es no quiero o no me conviene. Es no puedo. Hay una sensación de impotencia total. No puedo dejar de beber, no puedo dejar de pelear con mis hijos. El texto da varios ejemplos de este tipo, sí. Exacto. Y lo crucial, el matiz que lo cambia todo, es que la persona vive esto muy a su pesar. Claro. No hay un disfrute simple, no es una elección consciente del mal. La persona sufre por ello. Su parte racional, su voluntad, lucha contra esa compulsión, pero pierde la batalla una y otra vez. Es como una guerra civil interna. Me interesa que el artículo no se queda solo en actos evidentes como las adicciones. No, va más allá. Menciona también cosas como no puedo dejar de sentirme inferior a los demás o no puedo dejar de odiar a mi padre. ¿Cómo encaja un sentimiento en esta idea de acción compulsiva? No es algo que haces del mismo modo que fumas, ¿no? Es una excelente pregunta, porque esto amplía mucho el concepto. Desde esta perspectiva, ese pensamiento repetitivo y torturante también es un acto. Un acto mental. Sí. La persona, sin ser consciente de ello, hace algo para mantenerse en esa posición de inferioridad. A lo mejor interpreta cada comentario como una crítica, o se compara sin parar. Ya. Es un trabajo psíquico activo. Un bucle del que no puede salir y que le genera un malestar enorme, pero que, y esto es lo paradójico, satisface esa pulsión. La acción no tiene por qué ser física. Entiendo. Es como si la razón dijera, esto es ilógico y me hace daño, pero otra fuerza, más primitiva, siguiera ejecutando el programa. Justo. Y esto me lleva a la imagen más potente del artículo para mí, que es cuando describe la pulsión como acéfala, sin cabeza. Me parece una idea muy, muy inquietante. Sí lo es. ¿Qué significa que una parte de nosotros funcione sin cerebro, por así decirlo? Pues significa que en el momento preciso en que la pulsión se satisface, el pensamiento, la razón, la capacidad de medir consecuencias, todo eso queda suspendido, anulado. Un cuerpo sin cerebro, dice el texto. Exacto, es muridráfico. Es el punto en que la lógica se apaga. Y si lo piensas, nuestro lenguaje de todos los días está lleno de intuiciones sobre esto. Por ejemplo, Cuando decimos que alguien perdió la cabeza por celos, o que en un ataque de pánico no sabía lo que hacía, estamos describiendo, sin saberlo, el efecto de la pulsión acéfala. se me ocurre un ejemplo muy actual, el doom scrolling. A ver, Ya sabes, esa necesidad de seguir consumiendo noticias negativas en redes sociales, sobre todo de noche. Tu parte racional te está gritando, para ya, que esto te genera ansiedad y no vas a dormir. sí, lo conozco bien.
pero el pulgar sigue deslizando hacia abajo como si tuviera vida propia. ¿Sería eso una manifestación a pequeña escala de esta fuerza sin cabeza? Es una analogía perfecta. Perfecta y muy contemporánea. Captura la esencia del fenómeno de maravilla. Sí. Claro, en ese acto de seguir deslizando hay una forma de satisfacción inmediata, un goce mínimo pero adictivo que anula por completo el juicio racional. La cabeza, que sabe que necesitas descansar, está disociada del cuerpo, en este caso el pulgar, que obedece a la compulsión. Es un ejemplo de manual de cómo opera la pulsión en la vida cotidiana. Vale, esa idea de una fuerza sin cabeza, que se manifiesta de formas tan distintas, es clave. El artículo insiste mucho en esto. Pone una lista de ejemplos que al principio no parecen tener nada que ver. ¿Es verdad? Por un lado, alguien que no puede dejar de comer dulces. Por otro, una persona que espía a mujeres en los baños. Y luego un caso que me ha parecido súper interesante. Una mujer se queja porque sus novios la dejan y no halla la razón. A primera vista parecen fenómenos totalmente distintos. Uno es un problema de autocontrol, otro un acto perverso, y el último parece, pues, mala suerte. Algo que le pasa a esa mujer. Exacto, esa es la cuestión. En los otros casos, la persona hace algo, pero en el caso de la mujer, parece una víctima pasiva. ¿Cómo puede ser eso una manifestación de su pulsión si son los demás quienes la abandonan? Aquí es donde la perspectiva psicoanalítica se vuelve realmente profunda y, bueno, para algunos controvertida. ¿Por qué? La teoría sugiere que nadie es un actor puramente pasivo en los dramas que se repiten en su vida. Esa mujer, de manera totalmente inconsciente, es la directora de su propia obra de teatro del abandono. ¡Ostras! Su pulsión no se satisface comiendo un dulce, sino escenificando una y otra vez la herida del rechazo. Elige, sin saber que lo está eligiendo, a personas que inevitablemente la van a dejar. O provoca, con sus actitudes, que la relación llegue a ese punto de ruptura. O sea que el no puedo dejar de hacer, en su caso sería, no puedo dejar de ponerme en situaciones donde me acaban abandonando. Precisamente. El resultado es el mismo, un sufrimiento que se repite y del que no puede escapar porque no entiende su propia participación en él. Y esto nos lleva a la conclusión del texto sobre este punto. ¿Qué es? Cada cual tiene su manera de arreglárselas con esa dimensión. La pulsión es universal, pero su manifestación es absolutamente singular, como una huella dactilar. Para unos la comida, para otros la violencia, para esta mujer el fracaso amoroso. Es como si esta energía, sin cabeza, buscara una grieta por la que salir. Y esa grieta es diferente en cada persona, moldeada por su historia. Y lo paradójico es que a esa manera de arreglárselas la llamamos nuestro carácter, nuestra personalidad. O nuestro destino. O nuestro destino, sí. Creemos que somos así, cuando en realidad estamos describiendo el patrón repetitivo que nuestra pulsión ha encontrado para manifestarse. De acuerdo. Creo que el concepto de pulsión como fuerza compulsiva, irracional y con mil caras va quedando claro. Pero ahora tenemos que afrontar el término del título, el más intimidante, la pulsión de muerte. La gran pregunta. El autor es muy tajante. Afirma que todo esto de lo que hemos hablado es la pulsión de muerte. Sinceramente, la expresión suena terriblemente pesimista. ¿Está diciendo Freud que todos tenemos un deseo de autodestrucción? Ella es la reacción más habitual, es comprensible. El nombre es muy chocante. Pero es crucial entender que, en la teoría freudiana, no se refiere necesariamente a un deseo consciente de morir. Ah, vale. Aunque en casos extremos pueda llegar a eso, claro. Su significado es más abstracto, más fundamental. Freud observó esta compulsión a la repetición de lo doloroso, este autosabotaje constante, y se preguntó, ¿qué fuerza puede explicar esto? El principio del placer no puede ser, porque esto genera sufrimiento. Tiene que haber otra cosa. Una fuerza que no busca el bienestar. Exacto. Y a esa fuerza la llamó pulsión de muerte. Es una tendencia inherente en todo lo vivo a regresar a un estado inorgánico, inanimado. Una tendencia a la desunión, a la disgregación. A la destrucción. Ya. Es la fuerza que se opone a la pulsión de vida, a Eros, que es la que nos empuja a unirnos, a crear, a construir lazos, a preservar la vida. Entonces, la idea es que dentro de nosotros hay una lucha constante entre estas dos fuerzas. Una que empuja a construir y otra que empuja a destruir. Y nuestra vida, nuestras neurosis, serían el resultado de esa batalla. Esa es una forma muy precisa de verlo.
Nuestra vida psíquica es el campo de batalla entre Eros y Tánatos, y el hombro que golpea a la mujer que ama es el ejemplo trágico y perfecto de esa batalla. Claro. El amor es la manifestación de Eros, el deseo de unión. El golpe es la irrupción brutal y acéfala de la pulsión de muerte, la tendencia a la destrucción. Y ambas fuerzas coexisten en él, en una contradicción insoportable. Y esto explicaría, a una escala mucho mayor, lo que el artículo menciona como el malestar en la cultura, las guerras, la crueldad. Todo eso sería la manifestación de la pulsión de muerte a nivel colectivo. Esa es la tesis de Freud en su obra El malestar en la cultura, sí. La civilización nos exige reprimir nuestras satisfacciones pulsionales más directas, tanto las eróticas como las destructivas. Pero esas pulsiones no desaparecen. Buscan otras vías. Buscan otras vías para salir. Y cuando la pulsión de muerte se manifiesta a nivel de masas, pues tenemos las atrocidades que marcan la historia. La violencia y el conflicto no serían un fallo del sistema, sino una manifestación inevitable de una fuerza que nos constituye. Es una visión que desafía por completo la idea ilustrada de que somos seres racionales que tendemos al bien. Por completo. Y el texto termina con una afirmación muy audaz. Dice que el psicoanálisis es el único saber que se encarga de pensar y tratar esta pulsión de muerte. ¿Por qué se posiciona de una forma tan exclusiva? Bueno, porque muchas otras disciplinas tienden a interpretar estos comportamientos autodestructivos como errores de aprendizaje, desequilibrios químicos, fallos en el razonamiento. Problemas a corregir. Eso es. Problemas a corregir para restaurar un supuesto estado natural de bienestar. El psicoanálisis, en cambio, parte de que esta tendencia a la destrucción no es un error, sino una fuerza fundamental. Por lo tanto, no se trata de eliminarla porque es imposible. Sino de aprender a lidiar con ella. Exacto. El objetivo de un análisis no es erradicar la pulsión de muerte, sino quizá ayudar a que encuentre vías de expresión que no sean tan devastadoras para la persona o para los demás. Vale, intentemos sintetizar todo el recorrido. Empezamos con una pregunta que parecía un callejón sin salida. ¿Cómo se puede dañar a quien se ama? Y la respuesta que nos da el material de Hernando Bernal, siguiendo a Freud, es que nosotros opera una fuerza irracional, sin cabeza, llamada pulsión. Una fuerza que no busca la felicidad ni el bienestar, sino que nos empuja a repetir patrones, a menudo dolorosos, porque en esa repetición encuentra una forma paradójica de satisfacción. Ya. Y hemos visto que esta fuerza es la que Freud identificó como la pulsión de muerte, una tendencia fundamental hacia la destrucción que está en conflicto permanente con nuestra pulsión de vida. Para mí el gran cambio de perspectiva que esto supone no es solo aceptar que no somos seres puramente racionales. Eso, bueno, ya lo intuimos. Claro. Lo verdaderamente radical es la idea de que existe una parte de nosotros que trabaja activamente en contra de nuestra propia felicidad, que el autosabotaje no es un accidente, sino un destino al que, de alguna manera, nos sentimos empujados. Nos obliga a preguntarnos qué es lo que realmente nos mueve y aceptar que la respuesta puede que no nos guste. Nos presenta una imagen del ser humano mucho más compleja, conflictiva y, sí, trágica. Y esto me deja con una reflexión final, una pregunta que sale de esa frase del texto. Cada cual tiene su manera de arreglárselas con esta fuerza. Si aceptamos por un momento que esta pulsión es universal y opera en todos, vale la pena preguntarse, cuando observamos las frustraciones que se repiten en nuestra propia vida, ese trabajo del que nos quejamos pero que no dejamos, esa discusión que tenemos una y otra vez con nuestra pareja, ese pequeño mal hábito que no conseguimos abandonar, podríamos estar observando en realidad nuestra forma particular de arreglárnoslas con esta pulsión. Es una pregunta muy potente. Una solución que, secretamente, está diseñada para perpetuar el mismo problema del que nos quejamos.